Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Elegidos para Contarlos, el podcast de la Casa de Oración, donde buscamos hablar de nuestras propias experiencias y cómo Dios ha estado obrando en nuestras vidas. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy especial que es el matrimonio, haciendo como una referencia de lo que pensábamos, esa expectativa versus la realidad. Para eso hoy me está acompañando Andrés. Saluda, por favor. Dios les bendiga. Soy Andrés López, el esposo de la hermana Paula Sandoval. Hoy estamos con dos invitados muy especiales. Si quieren, saluden, preséntense. Ok, bueno, mucho gusto para todos. Yo soy Michelle Ramírez, tengo unos 5 años, 6 años de bautizada, pero nací en el Evangelio de una familia cristiana en donde pues ya desde chiquito empiezan esos fundamentos en el Evangelio. Bueno, mi nombre es Alberto Mario Riondo, soy el esposo de Michelle y es un honor ser el esposo de ella. La verdad es un regalo muy bonito que Dios me ha dado. En el Evangelio, bueno, también criado desde nacimiento prácticamente. Es que nací, me presentaron en la iglesia y llevo toda mi vida en el Evangelio, gracias a Dios. Y bueno, estamos aquí para compartir experiencias y para aprender también. Bueno, hermanos, bienvenidos. Y pues como el tema de hoy es matrimonio, queremos saber un poco antes de empezar de su historia. Cómo se conocieron, cuántos años duraron de novios, cómo fue su noviazgo, y ya de ahí vamos a ir ahondando más en este tema. Entonces no sé quién de los dos nos quiera contar. Primero las damas. Gracias. Bueno, yo siempre que cuento esta historia es muy bonito para mí porque yo vivía en Barranquilla. Albert llevaba ya muchos años viviendo aquí en Bogotá, pero yo no, yo vivía en Barranquilla y por cosas de trabajo me vine a vivir a Bogotá y al poco tiempo fui a la iglesia por primera vez aquí en Bogotá y yo llegué y bueno, saludé como a los hermanos y cuando miro al altar estaba él tocando un instrumento allá arriba y yo lo vi, yo dije, ay, está como bonito, pero seguí de largo, me senté, está como simpático. Me senté y ahí fue como esa primera interacción donde lo vi. Después de eso, pues tuvimos ya un espacio para poder, me lo presentaron y ahí lo conocí ya de cerquita y fue como mucho gusto. De ahí nos hicimos como amigos. Yo estuve un tiempo en que no fui a la iglesia porque tenía muchas cosas que estaban pasando en ese momento y estaba buscando apartamento para mudarme y casualmente él aparece un día por WhatsApp, hola, soy yo, y me dice como, ay, mira, no te hemos visto en la iglesia, siempre eres bienvenida, y yo no, es que estoy buscando apartamento, y me dice, ay, no, yo con gusto te ayudo a buscar, y yo, ay, tan lindo, tan querido. El viejo truco del apartamento. Y entonces, nada, apareció, se puso la 10, como decimos nosotros, tú sabes, se puso la 10 y me ayudó. En menos de una semana ya yo tenía apartamento gracias a él. Entonces ya ahí nos hicimos como, ya me empezó a invitar a integraciones y la cosa, y ya fue como más cercana como ya la amistad. Yo quiero saber un poco cómo tú qué pensabas en ese momento, cuando la ayudaste tan caballerosamente. Primero que todo, bueno, cuando uno tiene cierto tiempo en una congregación, ya uno más o menos conoce a las personas que asisten. Entonces, cuando uno ve a alguien nuevo, ya uno sabe de uno. Entonces, yo cuando la vi, a mí me pasa un poquito lo mismo que ella. Entonces, me pareció muy bonita. Y yo dije, ve, esta no es de aquí. Entonces, le pregunté a una hermana ya mayor de la iglesia y me habló un poquito de ella y bueno, la conocí. Lo más bonito es que, bueno, de pronto hay personas o parejas que se basan en lo físico y aunque de pronto ese primer momento fue muy bonito, lo mejor es conocer a la persona, porque la Biblia dice que engañosa es la gracia y vana la hermosura. Entonces, con ella, pues me di cuenta que no solo es bonita físicamente, sino
la parte más importante. Amén. El temor de Dios y esa mujer tan bonita que ella es en todas las áreas. Cuando la ayudé, no sé, creo que el Señor me puso el sentir de ayudar a buscarle un apartamento, y fue algo como curioso, porque pues yo podría haber buscado muchos lugares, pero yo le pregunté casualmente a la misma hermana por la cual yo le había preguntado a ella, y ella me dijo, de pronto esta persona puede tener un apartamento disponible, y yo le escribí y en menos de 2 horas ya el apartamento era de ella. Sí, eso fue Sí. 10 de 10 el servicio. Bueno, hermanos, una pregunta. ¿Cuántos años llevan de casados? Poquito. Vamos a cumplir 1 año en junio. My gosh, nos ganan. Nosotros cumplimos 1 año en enero. Ay, sí, ¿Y cuánto felicitaciones. tiempo duraron de novios? Casi 2 años, sí, faltaban como 2 mesecitos para cumplir los 2 años cuando nos casamos. Bueno, entonces súper chévere porque acabamos de hablar de nuestras experiencias de recién casados, de pronto diferente a lo que varios hermanos que llevan muchos años casados nos podrían contar. Entonces queremos ya empezar a ahondar como en ese tema del matrimonio y en estos mesecitos que tienen de casados. Bueno, antes de casarse, más bien, volvamos atrás. ¿Cuál era la ilusión más grande que ustedes tenían de casarse cuando ya eran novios? Como que era eso de pronto compartir todo el tiempo juntos, construir sueños juntos. ¿Qué era eso como que les anhelaba del matrimonio? Yo hay algo que tengo que confesar, lo voy a confesar aquí en el podcast. Yo cuando estaba en la iglesia y todo, y lo conocí, entré como en una batalla personal, porque yo decía que no me quería casar. Yo decía, yo no me voy a casar. Y obviamente ya me sentía atraída por cómo era, por cómo lo que representaba, como él como persona, lo cerca que me hacía sentir a Dios cuando estábamos juntos. Entonces yo empecé como una batalla. Yo decía, pero si yo decía que no me quería casar, ¿yo qué hago aquí? Entonces, claro, un tema ya más espiritual de decirle a Dios como, tú sabes que uno humanamente siempre se tiene unas metas o tiene algunas cosas que dice, yo voy a hacer esto o no voy a hacer esto, ¿verdad? Y yo ahí en mi crisis existencial, porque no me quería casar según yo, empecé como a acercarme más a Dios, y fue lo que hizo ya empezar a idealizar o ver bonito el matrimonio. Yo decía, qué lindo construir con una persona, qué lindo empezar a hacer planes, qué lindo que esos sueños que tú tienes personales no sean solo tuyos, sino que ya los empiezas a compartir con otro, y que en este camino espiritual, pues que tienes, que en algunos momentos es solo cuando estás en la intimidad con Dios o cuando es acompañado con los hermanos de la iglesia, uno dice como, qué bonito que aquí ya no es como solamente con los hermanos o tú solito en tu casa, sino que ya es una persona que te respalda, que te ayuda, que, no te sientes como, en la vida no te sientes como solo, te sientes como con esa compañía fuerte que te ayuda a seguir adelante. Entonces, ya para mí cuando empecé a pensar en el matrimonio fue como, ay, qué lindo, qué hermoso todo, qué linda la vida. Bueno, pero una pregunta. ¿Qué hizo como cambiar? Antes de ese cambio de idea, ¿cuál era, qué era lo malo que le veías al matrimonio? Digamos que no era como algo malo, pero mis papás se divorciaron, se separaron cuando yo estaba muy chiquita, y yo veía en mi familia muchos matrimonios fracasados. Entonces, cuando ves eso en otras personas, tiendes como a idealizar el matrimonio, y cuando ves que algo se ve muy bonito externo y cuando ves que se fragmenta, y hablo no solamente en lo secular, sino también en la iglesia, y se fragmentan esos matrimonios que uno ve como tan bonitos, tan idealizados, entonces tú dices como que, bueno, sí, el Señor habla del matrimonio. Pablo también dice como que, bueno, si usted tiene el don pues quédese solo. Guárdese para el Señor. Entonces yo decía, bueno, quizás yo lo tengo y yo me puedo guardar y yo me quedo sola. Pero sí entendía, que pues el matrimonio es estipulado por Dios, y que era algo que, aunque había visto esas malas experiencias, yo sentía que no,
O sea que a pesar de que estaba como un poquito cerrada la idea, yo decía, sé que esto es algo que si el Señor lo estipuló es porque es para crecimiento del ser humano, es porque es un fundamento, es un fundamento. Entonces era como esa lucha entre lo que ves reflejado en tu familia o en personas cercanas a lo que sabes que es la palabra de Dios y que es lo correcto que deberías hacer. Entonces ahí fue como ese chip, como que ya me endulzó el oído y tú sabes. Empecé como a ver ya esa parte más bonita de la relación, entonces ahí fue como que si esto es del Señor, pues es porque es para mi crecimiento y es porque es para tener una vida feliz en su camino. ¿Tú, Álvaro, qué pensabas que te emocionaba más del matrimonio cuando pensabas en eso? No, pues básicamente eso sí, compartir. Sabes que la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, poder compartir, poder construir cosas juntos, es algo que Dios pues nos da el privilegio de poder realizar. Entonces, esa era como la expectativa, poder construir juntos, viajar y todas esas cosas bonitas que uno comparte con la persona que uno ama. Bueno, ¿y qué, digamos, qué ideas tenían del matrimonio que ahorita casados se dieron cuenta cómo son? O sea, ¿qué cambió? ¿Sí? Bueno, pues creo que vivimos en una etapa donde somos bombardeados todos los días por los medios, por las redes. Entonces, puede que la noción de la realidad se distorsione de acuerdo a las cosas que vemos, que recibimos diariamente. Vemos Hollywood, Disney, entonces, por ejemplo, tú ves una película de Disney y es Y vivieron felices por siempre. Exacto, el sapo se convierte en príncipe, vivieron felices por siempre. Nunca muestran a Blancanieves peleando ni teniendo un problema con el príncipe ni nada. Entonces, Porque no recogió las medias. exacto, entonces creo que el momento como tal del matrimonio es muy bonito, pero creo que realmente la realidad es lo que viene después, porque son dos mundos totalmente diferentes. Bueno, en el caso de nosotros no son dos culturas diferentes porque nosotros somos del mismo lugar, somos de la costa, pero son dos cosas totalmente diferentes que se unen, porque la Biblia dice que son uno. Entonces, esa es la verdadera realidad del matrimonio. O sea, no la fiesta, los invitados, todo eso es bonito, pero pues ya después la convivencia es donde tú realmente experimentas lo que es el matrimonio. ¿Y fue muy chocante ese cambio? Digamos, tú vivías también solo. Ah, bueno, ya tenían como cierta independencia, eso es Sí. bueno. Sí. Pero imagino que están acostumbrados a hacer las cosas a su manera. Sí, lo debo confesar. Lo debo confesar porque, claro, cuando yo decidí vivir sola, que me vine para Bogotá, obviamente uno ya, cuando estás en tu casa, pues obviamente tu mamá es la que se encarga de la casa y las cosas son a su manera, ¿verdad? Y uno a veces no siente que uno esté siendo así, como que, ay, esto yo lo hago de esta manera, pero me di cuenta ya con el matrimonio de que yo tenía mis maneras de hacer las cosas. Y entonces ahí se vuelve un poquito complejo. En nuestro caso siento que ha sido muy fácil, o sea, ¿para qué voy a decir que ha sido una tortura? Eso es mentira. Ha sido muy fácil porque, como tú lo decías, como cada uno tenía su independencia, ya uno sabe qué es lo que una casa necesita, ya sabes qué es lo que pasa todo el tiempo, que te toca pagar los servicios, que toca que el arriendo, que toca que lavar el baño. O sea, ya como que hay cada cosa en su lugar y tú sabes que eso se tiene que hacer. Entonces, como que ya ahí fue mucho más fácil como compactar y darnos cuenta también en qué soy buena yo, en qué es bueno él, en qué le queda mejor qué, entonces ya ahí empezar como a repartir las cosas. Al principio uno como mujer, obviamente yo cocinaba, pero es que él tiene un sazón y yo, ay Dios, no, pues… En mi caso es igual. Sí, cocina. Sí, la verdad, Mejor. sí. Entonces sí, ahí es cuando ya tú dices como que ya
todo va cogiendo su curso y ya te empiezas como a dar cuenta de qué cosas tú estás más pendiente, qué cosas está más pendiente la otra persona y ya se va como acomodando todo a que haya paz y armonía. ¿Y hubo algo antes de casarse que les daba miedo del matrimonio? De pronto como que decían, de pronto me preocupa la parte económica o siento que la convivencia, de pronto mi carácter, algo que les diera como sustico. Yo creo que la convivencia es como el principal punto del cual uno piensa, ¿no? O sea, porque uno vive una vida antes de casarse, como decía Mitch, a su manera, o sea, tiene sus horarios, no hay ninguna restricción para salir con los amigos, que vamos a hacer tal plan. Y ya cuando tú te casas es diferente, porque está la otra persona. Entonces no es lo mismo hacer un plan soltero, me voy tal día con mis amigos por allá, sin consultarle a ella. Entonces sí, había como ese miedo, pero el Señor nos ayudaba. Está bien entrenadito, está bien entrenadito. Bueno, Pero sí. entonces se casaron, ¿cierto? Empezó el tema de la convivencia. El tema espiritual, ¿cómo sienten que ha cambiado, ha mejorado? Digámoslo de esta manera, ¿es más fácil ser cristiano soltero o casado? ¿O son cosas diferentes? ¿Cómo lo verían? Pues depende. Yo creo que se pueden tener yugos desiguales dentro de la misma iglesia. En el caso nuestro, creo que en esa parte pues Dios nos ha ayudado mucho, porque la Biblia dice andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces es muy complicado como que de pronto una persona diga, bueno, vamos a hacer el devocional, y la otra diga, no, yo no voy con eso. Entonces, cuando las dos personas pues van hacia un mismo objetivo, sí es una ayuda grande. Es una ayuda grande porque las cargas se comparten. Porque si de pronto ellas están pasando por una situación en el trabajo, la comenta y entre los dos oramos. Y sí hay una bendición. Mira que la Biblia hace diferencia. Por ejemplo, cuando dice, hablando de la oración, dice que la oración del justo puede mucho, ¿cierto? O sea, es algo poderoso la oración como tal de una sola persona. Pero el Señor Jesucristo dice, si dos en la tierra se ponen de acuerdo para pedir algo, yo lo haré. O sea, si ves que hay una diferencia, incluso en la oración, o sea, la oración del solo Dios la escucha, pero hay un secreto especial porque el Señor dijo, si dos se ponen de acuerdo, o sea, parece que tiene, no sé, hay un poder ahí en la unión de pedirle al Señor algo con un propósito. Entonces, en nuestro caso sí nos ha ayudado mucho en la parte espiritual. Un mensaje, por ejemplo, un versículo, ella me comenta algo, mira lo que me habló el Señor acá, mira esta alabanza, o sea, ha sido muy bonito. Sí, yo creo que también parte desde esa historia que estábamos hablando anteriormente, y es que cuando la persona te empieza a ayudar a crecer espiritualmente, es cuando te das cuenta que hay algo especial y que es algo que va a seguir o va a continuar ya estando casados. Entonces creo que lo bonito ha sido que tú sabes que tienes un apoyo espiritual, que tienes una persona que te hace crecer, que te hace acercarte más a Dios, porque a veces pasa que estamos cansados del día, estamos agotados porque ha sido una semana estresante en el trabajo, y uno se siente agobiado y uno se estresa o se siente triste o se siente como presionado también por las situaciones externas, y es cuando encuentras ese apoyo de decir, bueno, oremos, hagamos un devocional, y ahí es cuando te das cuenta que esa persona te está acercando cada vez más a Dios y no te está diciendo como que, bueno, vamos a ver una película para que se te pase el estrés y te distraigas. No, es como que el que te puede dar paz es el Señor. Entonces, venga, vamos. Entonces, como que el uno agarra al otro dependiendo de la situación en la que esté, como darse cuenta de que el otro está así y uno aportar ya en esa parte más espiritual, que es la que realmente nos da paz interior y nos tranquiliza en cualquier situación que estemos viviendo. Entonces, sí, definitivamente
Dos. Amén. Qué bonito. Y como estamos hablando un poco de expectativa versus realidad, quiero que pensemos un poco en como el rol del hombre y el rol de la mujer en el hogar. Entonces, como sacerdote y como ayuda idónea. ¿Cómo veían esos roles antes del matrimonio? Como, o sea, como, no sé, Alberto, tú te imaginabas lo que era ser un sacerdote y cómo lo vives hoy en día, y lo mismo tú, Mitch, haciendo ayuda idónea en el hogar. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Dale, dale. Bueno, es una responsabilidad. Es una responsabilidad porque mira que el sacerdote era como la unión entre Dios y el pueblo. Entonces, cuando nosotros pues conocemos o estudiamos la palabra de Dios, que es nuestra luz, ¿cierto? Porque pues nosotros aquí no estamos siguiendo filosofías o doctrinas, nuestro manual de vida es la palabra de Dios. Entonces, en la palabra de Dios están especificados claramente los roles. Entonces, Dios al hombre, sin ser machista, porque eso es algo que se ha tergiversado, pero establece unos roles y al hombre le dio ese puesto de ser la cabeza, como el sacerdote. El sacerdote era el que guiaba al pueblo. Entonces, es una responsabilidad cuando uno la entiende y saber manejarla. Pues creo que pues tenemos ejemplos de pronto de personas que por irse al extremo, imponen, y eso al final lo que trae, en vez de traer bendición, lo que hace es que daña, no trae bendición, porque pues vemos que se pierde su esposa, sus hijos. Entonces es una posición de mucha responsabilidad, pero con mucha sabiduría. ¿Y tenía claro ese rol de sacerdote que iba a ejercer o fue una sorpresa? O sea, como enfrentarse ya es que yo soy la cabeza. Pues, o sea, realmente uno va preparándose Psicológicamente. psicológicamente, pero realmente uno aprende en el camino, en el hacer y pidiéndole la ayuda a Dios, porque somos seres humanos y somos tan imperfectos que cometemos muchos errores, pero bueno, la gracia del Señor siempre está ahí ayudándonos. Michelle, ¿Y yo? ayuda idónea. Yo siento que me costó un poco porque como en esa independencia y él dice que sí, sí me costó. Amén, así fue. Sí, porque a veces obviamente uno viene con sus costumbres, viene de entornos diferentes, y yo recuerdo que mi mamá siempre me decía como, tienes que trabajar para que ningún hombre te humille, tienes que trabajar para ser una mujer independiente, tienes que estudiar, tienes que salir adelante. Entonces, aunque fue un muy buen consejo y le doy gracias a Dios de que mi mamá tuvo mucha sabiduría para criarnos, a mi hermano y a mí, o sea, siento que a veces cuando ya entras a un entorno un poco más laboral, educativo, tiende uno mismo a tergiversar los roles. Entonces yo decía, no, pues yo, no, o sea, en ese plan de no me caso, pues no necesito un hombre, yo puedo sola, yo sí. Soy mi propio sacerdote. Exactamente. Entonces, cuando ya vas en ese rol y de entender de que Dios estipuló un rol para la mujer y un rol para el hombre, y la palabra dice que la mujer sabia edifica su casa, entonces uno ahí es donde choca como que, bueno, ¿y cuál es el rol de él y cuál es el rol mío? O sea, empezar yo a adaptarme a entender que el sacerdote de la casa es él, de que yo no tengo por qué ponerme en la posición del hombre o pensar que soy la cabeza de la casa o pensar que las cosas se tienen que hacer a mi manera, no, sino ya empezar a entender que soy una ayuda idónea, empezar a entender que la sabiduría en el hogar va más allá de lo económico, va más allá de las cosas de la casa, porque somos una pareja que pues ambos trabajamos, ambos estudiamos, y pues te enfrentas tú a, bueno, quién tiene la responsabilidad de qué o quién hace qué, ya en un plano más físico, un poquito menos espiritual, tiende uno como a querer imponer el ser por ese conocimiento anterior que uno traía de, bueno, yo puedo sola, y etcétera, etcétera. Pero yo creo que el Señor me ha enseñado y también
uno como que capta, ya ahí te das cuenta como que esto no te corresponde o esto no está bien. Hay roles, hay que dejar que las cosas fluyan y no imponerlas. Entonces sí ha sido como de, Señor, ayúdame por favor, porque yo, dame sabiduría. No, y más, ahorita que, como les decía, les mencionaba, estamos siendo bombardeados por medios de comunicación que muchas veces no están basados en los principios que nosotros creemos. Entonces hay un tema, por ejemplo, la liberación femenina, entonces bueno, Contrastando. con la palabra de Dios nos damos cuenta que hay muchas enseñanzas que estamos recibiendo de los medios que van en contravía a la palabra de Dios. Cierto. Bueno, y continuando un poco con el tema, ¿cómo les ha ido como con la autenticidad del matrimonio? ¿Y a qué me refiero? Nosotros crecemos con imágenes y reflejos, lo que decía un poco Michelle, de vi muchos matrimonios fracasados o de pronto vi muchos matrimonios como ideales y ejemplo, y tendemos mucho a comparar, a idealizar el matrimonio cristiano y a que de pronto nosotros debemos vivir o aparentar un matrimonio perfecto, pero pues cada matrimonio es único, es auténtico, hay alguna esencia en cada uno que no se repite en ningún otro. ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo han lidiado con eso? ¿Cómo sienten que es un matrimonio en ese sentido? ¿Voy yo? Yo siento que, o sea, siento que la respuesta está ahí mismo en la pregunta. O sea, ¿en qué sentido? Que como vi tanto, o sea, como vi tanto de que aparentemente se ve muy bonito y en el trasfondo está como luz para la calle y oscuridad para la casa, y como vi otros que fracasaban desde el principio, yo siento que eso me llevó como a, o sea, soy una persona que siempre se pregunta el porqué de las cosas y, o sea, por qué hago lo que hago y si sé que es algo que no está bien, pues cómo hago para cambiarlo, mejorarlo. Entonces, en mi caso, yo sentía que el matrimonio ideal o el matrimonio cristiano ideal tenía que ser basado primero en Cristo, primero en el Señor, primero en que primero viviera en mi corazón, porque si Él está en mí, pues yo puedo reflejar eso a mi esposo y puedo reflejar eso en mi hogar. Y ahí ya empieza como una concepción de entender qué es lo correcto, más allá de, bueno, nos vemos bonitos como pareja y llegamos juntos a la iglesia y agarraditos de mano y qué lindo los esposos. Fue como si yo construyo internamente en mi hogar y el Señor está en mi hogar y se basa mi hogar en los principios, ya yo voy a poder reflejar a los demás, pues la verdadera autenticidad del matrimonio, o que es un matrimonio que, aunque aparentemente se vea ideal, sí es ideal porque en realidad está fundamentado en lo correcto. Entonces ya ahí empezó más como, bueno, el fundamento primero Cristo, el amor. O sea, hablábamos del amor y o sea, es cierto lo que dice Corintios, todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta, y cuando uno enfrenta ciertas situaciones, ahí es donde te das cuenta que va más allá de lo que la gente puede ver, es algo interno de nosotros, cómo vivimos el amor y cómo vivimos esa parte del Señor en nuestras vidas y en nuestro matrimonio para que podamos reflejar correctamente, más allá de que se vea muy ideal o más allá de que la gente crea que puede estar fracasado porque no se ve como se vería un matrimonio cristiano o un matrimonio ideal por la influencia que tenemos hoy en día de cómo deberían verse las cosas. No sé, ¿tú qué quieres agregar? Todo dicho eso. Muy sabias sus palabras. ¿Ustedes cómo ven qué es lo esencial en un matrimonio? O sea, sabemos que lo esencial y lo principal es Dios, ¿cierto? Pero no todo es espiritual porque el matrimonio es una unión carnal, ¿cierto? ¿Ustedes qué definirían que es como lo más esencial en el matrimonio, adicional a que la presencia de Dios habite en medio? ¿Qué es esencial como pareja? Bueno, yo creo, de acuerdo totalmente contigo, que Dios es el fundamento, es el elemento que no puede faltar, pero creo que el reconocer primero que somos seres humanos, que tenemos errores, que fallamos y que estamos en un proceso de construcción,
y hablar, o sea, reconocer que estamos en un proceso de aprendizaje y esos detalles pequeños de pronto que a veces se pasan por alto y no se hablan. La palabra dice cazando las zorras pequeñas. Hay cosas que uno ve que son pequeñitas y de pronto uno dice, no, esto no es importante. Entonces las deja pasar, pero realmente deberían hablarse. Hay cosas que parecen insignificantes, que parecen bobadas, pero si uno las deja crecer, van tomando importancia y puede el enemigo tomar ventaja. Yo quiero agregar algo. Quiero agregar 2 valores que, o sea, siento que han fundamentado muy bien nuestro matrimonio. Primero, el respeto. O sea, siento que, y respeto en todo el sentido de la palabra, o sea, respeto por sus creencias, respeto por sus decisiones, respeto por lo que piensa, respeto por todo, porque a veces nosotros humanamente pues tenemos nuestra concepción de las cosas y si la otra persona no piensa igual, pues ya ahí hay un conflicto y entonces se vuelve una discusión. Sino que yo respeto lo que tú piensas, hablemos, conversemos en caso de que haya que hablar y conversar de un tema en específico. Y por otro lado, la tolerancia y la paciencia. Mucha tolerancia, mucha paciencia, porque pues obviamente ahí uno se enfrenta a situaciones en donde como somos distintos, pues obviamente vamos a chocar y ahí es donde yo, como él tiene sus gustos, él tiene sus cosas que le gustan y que quiere hacer, y si yo estoy cerrada que, ay no, a mí no me gusta, ¿sabes qué? Ves tú solo. Por ejemplo, a mi Albert le gusta mucho el fútbol, ¿verdad? Y a mí me gusta hasta cierto punto, pero obviamente a él le gusta más que a mí, pero no, eso no significa que entonces yo, como a mí no me gusta tanto como a él, entonces yo, ay no, es que no deberías ir a jugar, o no deberías ver tanto fútbol, o no deberías hacer esto. No, obviamente hasta cierto límite las cosas son buenas, pero sí está bien como compartir lo que al otro le gusta, y yo siento que esa ha sido una clave. A mí, él comparte las cosas que a mí me gustan, y yo comparto las cosas que a él le gustan. Por ejemplo, me ha hecho ver muchas películas de dibujos animados. Buscando a Claro, Nemo, nunca se había visto película, nunca se había película de muñequito, y yo pues a mí me gusta, me parecen lindas, entonces yo, ay, como no, venga, veámosla Yo lo juntos. intenté, pero se durmió. Al, Pero eso hace parte del proceso, yo también me he quedado dormido. al menos no lo han puesto a ver Orgullo y Prejuicio. Sí, sí. Pero entonces ahí está como la clave ya más humano. Ella ha visto fútbol también. Sí, Ella ya ha yo he visto aprendido fútbol. un montón. Ya se Paulita saben le ha los- tocado. Ya. Le ha tocado ver documentales de ciencia. Sí, porque Y es lo que a él le documentales gusta. también, sí. Pero sí, es cierto, es importante el compartir. Quiero saber ahora un poco cómo han manejado este tema del espacio propio y esas cosas propias. O sea, no sé hasta qué punto se han visto en la situación de necesito mi espacio o necesito tiempo con mis amigos, mis amigas, o bueno, no sé cómo sea en el caso de sus vidas, o realmente han podido como llevarlo bien y decir, compartimos juntos todo. Bueno, en esa parte, gracias a Dios, pues nos ha ido bien, siento. Pero creo que fue algo que se fue dando orgánicamente, o sea, no fue algo que no vamos a aparentar, Acuerdos, no nada. exacto, no. Ella tiene sus gustos, yo tengo mis gustos. Por ejemplo, lo ideal es que ella siempre me acompañe a fútbol, pero hay veces que ella no ha podido ir, pero no hay como ese, porque uno encuentra parejas de pronto que tú no vas y no vas. Sí. Yo no estoy, tú no vas. ¿Qué me pongo para salir? Póngase contento, póngase triste, viejo. Porque no va. Entonces, ese no ha sido nuestro caso, gracias a Dios. Y no, tenemos, mira que hemos, gracias a Dios, manejado bien esos espacios personales de estudio, porque no vamos a decir que, por ejemplo, si vamos a estudiar un libro de la Biblia, que lo hacemos siempre juntos. O sea, o un libro de lectura, cada quien pues como que saca su espacio y tenemos como ese respeto por el espacio personal del otro. Sí, yo creo que como ha sido muy orgánico, yo soy una persona que duerme mucho y él no. Entonces él se levanta súper temprano, 5 de la mañana, y él aprovecha que yo estoy durmiendo y él hace sus actividades personales
exacto, sube la montaña en bicicleta o estudia o hace... En la cima y tú. Y yo durmiendo. No, así tal cual. Entonces ahí ya como que él tiene su espacio personal y yo pues aprovecho cuando ya él se va a trabajar. Yo como trabajo virtual, pues yo tengo mis espacios en los que ya salgo, no sé, de reuniones y termino mis labores 4 o 5 de la tarde y él aún no ha llegado. Entonces ahí yo aprovecho para mis cosas personales. Entonces ha sido como muy, sí, como muy natural que se ha dado y cada uno aprovecha como los espacios. Sí, súper. Bueno, ¿qué han aprendido ustedes del amor en la vida real? ¿Sí? ¿Cómo ha sido ese aprendizaje, sí, ya dejando de un lado lo romántico, qué les ha enseñado el amor de pareja? ¿Cómo se debe llevar? Que todo lo soporta. O sea, aunque suene así, es real, o sea, todo lo soporta. Nosotros, como todas las personas, vivimos situaciones complejas y yo siento que, o sea, cuando lo basas en valores, el amor lo basas en valores, siento que nos ha dado como las herramientas para enfrentarnos a las situaciones. O sea, ya más allá del romanticismo es, yo sé que amo a esta persona y porque la amo la cuido y porque la amo, o sea, es como cuando ya el amor se convierte más en actos que en palabras. Ya no es como yo te amo, mi amor, te amo mucho. No, es como yo soy considerada porque yo sé que él está cansado y cómo va a hacer esto, yo estoy ahí atenta para considerarlo porque lo amo. O él está en esta situación y yo sé que haciendo esto puedo ayudarlo y lo hago porque lo amo. O sea, ya el amor se vuelve acciones constantes de demostrar el amor y ya no estarte diciendo como que te amo mucho. No sé tú qué dices. Sí. Pues en mi caso me ha ayudado mucho que yo hablo mucho con la mamá de ella, con mi suegra. ¿Le da quejas? No le digo. Pues sí, pero sí, mira que sí, a veces, pero ella me ayuda. Imagínate, ¿quién mejor que conocer a los hijos que la mamá? Entonces, la mamá, yo tengo una muy buena comunicación con ella, entonces para manejar ciertas situaciones, para que no sean tan, o sea, como tan fuertes, sino que el hablar mucho con mi suegra me ha ayudado mucho, me ha dado herramientas para esa convivencia, que la convivencia, vuelvo y digo, es lo real del matrimonio. Es cierto. Bueno, hablando un poco de eso de la convivencia, ¿cuál ha sido como su, no sé si receta perfecta, creo que no existe, pero sí como ese mecanismo que usan para resolver conflictos? O sea, normalmente como que dicen, bueno, voy a esperar a que se me pasen el mal genio o… Sí, bueno, ustedes respondan. O sea, ya con estas preguntas me doy cuenta que la defectuosa en la relación soy más yo que él. Porque sí, o sea, a ver. Amén. No, es cierto, o sea, cuando uno tiene un temperamento, Alberto es paz y amor todo el tiempo, o sea, yo verte bravo, yo creo que nunca te he visto bravo. ¿No? O sea, que sí le molestan cosas, de que pasan cosas y dice como que, ay, no, qué rabia, pero, o sea, no es real, o sea, físicamente y su actuación no es una persona que tiene rabia o que uno normalmente ve como una persona tiene rabia. Entonces él siempre está dispuesto a hablar, en cambio yo no tanto, o sea, yo me di cuenta que yo al principio empezaba… Claro, uno a veces se cierra, o sea, como que tiene su temperamento y dice, yo mejor no digo nada porque si digo, pues puede ser una discusión. Puedo herirlo o con puedo mis herirlo palabras, con mis sí. palabras porque no estoy siendo consciente, no estoy hablando en lo que debería ser. Entonces, él es como que, pero hablemos, pero… Entonces, al principio yo era como muy cerrada, o sea, era como que no voy a hablar, estoy molesta y hasta ahí. Pero poco a poco me fui dando cuenta que, o sea, en su sabiduría, él era como, pero, o sea, dime por qué estás molesta. Y empezábamos como a hablar, sin querer queriendo empezábamos a hablar y poco a poco ya a mí se me iba como pasando la rabia, pero él era como tratando de que yo fuera consciente de por qué estaba molesta o qué era lo que me estaba haciendo sentir así, llegar al trasfondo, o sea, yo no sé, era como una terapia psicológica. Sí, era como una terapia psicológica que al final ya se volvía como que ahí yo reconocí y decía, pero ¿por qué me tengo que poner así? No, mira,
hay formas de solucionar los conflictos sin quedarme callada y no decir nada. Y casualmente me pasaba también que a veces yo me acostaba a dormir y me acostaba ahí, o sea, no molesta, pero sí como con una cosita por ahí, y una pesadilla segura. Entonces ya después, a partir de ahí, o sea, no sé por qué pasaba, pero siempre que yo me acostaba así como con una molestia, tenía una pesadilla, o sea, y me levantaba en la madrugada como que, amor, por favor, órame, que tuve una pesadilla. Y entonces ya después me daba cuenta, y entonces él me decía, cuando ya me sentía así como rarita, me decía, acuérdate que cuando te acuestas así te tienes pesadillas. Y yo, ay, sí, Señor, perdóname. Y empezaba, ay, hablemos, ay, solucionemos. Ay, yo no quiero tener pesadillas. Exactamente. Entonces, sí, no sé tú cómo lo vives desde tu ángulo de paz y amor. No, yo creo que pues conversar, o sea, Dios nos ha dado pues como esa herramienta de poder conversar. Y mira que la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no es bíblico acostarse bravo. Le dan pesadillas. Sí, porque creo yo, fundamentados en ese versículo, que puede estar uno abriendo así una puertica chiquitica para que el enemigo, porque es que es muy raro, o sea, las pesadillas solo le daban cuando nos acostábamos así. Entonces creo que pues la comunicación es algo muy importante, poder hablar, poder decir hasta lo mínimo, y ahí vamos creciendo. Perfecto. Y ya para ir como cerrando un poco, ¿qué consejo le darían a alguien que está por tomar esta decisión de matrimonio? ¿Qué le dirían? Bueno, primero solicitar la dirección de Dios, porque pues separado del Señor no podemos hacer nada, y el que realmente conoce a las personas es Dios. O sea, uno puede mirar a una persona de cierta forma, pero se han visto casos de personas pues que aparentan una cosa pero no lo son. Entonces el más interesado en cuidarnos es el Señor. Entonces cuando uno lo busca a Él siempre, Él dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Entonces cuánto más en una decisión como esa, que es importantísima. Entonces no necesariamente tiene que ser que Dios te va a hablar, porque hay personas de pronto que quieren escuchar a Dios, un trueno, sí. audible, sí, y eso pues no voy a limitar, no estamos limitando a Dios, pero generalmente el Señor no habla así en este tiempo. Él te habla de diferentes maneras, te puede hablar a través de un hermano, a través de un consejo, a través de su palabra. Entonces, pedir la dirección de Dios primero, y segundo, estar atentos a cómo Dios nos va a responder, porque Dios habla de diferentes maneras. Otro consejo también sería mirar. Dios nos ha dado sabiduría e inteligencia, ¿cierto? Mirar, como decía ahorita, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. O sea, tengo que tener por lo menos puntos en común con esa persona. Y si la persona de pronto pues de hecho si dice, no, yo no quiero nada con la iglesia. O sea, hay personas preguntando eso, que de pronto les gusta una persona que no es de la iglesia, que no comparte los valores, o hay personas que incluso le prohíben a la persona que vaya, porque nosotros conocemos casos así, que venga a la iglesia. Entonces no creo que sea la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que todos seamos salvos. Entonces, si hay una persona que te está estorbando el llegar a Dios, no es de Dios. Eso creo que serían mis puntos. Yo también, yo creo que uno muy parecido, que fue uno que a mí me sirvió mucho, es saber si esa persona me acerca a Dios o me aleja de Dios. O sea, va conectado con lo que Albert dijo. Ese es como mi primer punto importante. El segundo, yo siento, es que uno siempre tiene que hablar de las cosas que son incómodas o de las situaciones hipotéticas que pueden generar un problema más adelante. ¿Y a qué me refiero? Todos vivimos circunstancias complejas, enfermedades, accidentes, fallecimientos, cosas ya un poco más
complicadas o situaciones que no son propias, pero como son de mis familiares o mis personas cercanas, afectan mi vida y afectan pues obviamente mi matrimonio. Y si yo no converso eso antes de, pues cuando se presenten, yo no voy a saber cómo actuar y eso puede generar una afectación muy grande. Y hablar de todo, o sea, hablar, queremos hijos, cuántos hijos, si se nos da la oportunidad de vivir en otro país, la tomaríamos, no la tomaríamos, si en el servicio las personas que, por ejemplo, salen a la obra, entonces si salimos a la obra, ¿estaríamos de acuerdo los dos en hacerlo o no hacerlo? Porque afecta la parte espiritual, claro que sí, pero también afecta la parte personal. Si a mí me sale un trabajo en otra ciudad, ¿te mudas conmigo o no te mudas conmigo? O sea, son preguntas que a veces parecen bobas, pero si no las hacen en el momento que las tienen que hacer, entonces el matrimonio no, pero es que yo amo Colombia, yo no me iría a Alemania por un trabajo buenísimo que te salió. Entonces, bueno, buscamos la dirección de Dios y el Señor nos está abriendo puertas allá, pero es que yo digo, ay no, lo siento mucho, pero yo amo Colombia, yo no me voy. Entonces, claro, no se habló antes del matrimonio y cuando llegó la situación, Así es. hay una ruptura. Otra cosita, qué pena, que a veces pues nosotros generalmente solo pensamos que el yugo desigual es un cristiano con un inconverso, pero a veces se pueden dar yugos desiguales dentro de la misma congregación. ¿A qué voy? Por decir, una persona en el servicio, hay personas de pronto que nos gusta de pronto estar mucho metidos, o sea, si hay una actividad en la iglesia, vamos, si hay una actividad el martes, vamos, el Señor está hablando, aleluya. No, pero mira, si hay exacto, y hay otro tipo de cristianos que no son así, que es de pronto la persona que va el domingo, y no estoy diciendo que sea un mal cristiano, un buen cristiano, no estamos entrando en el tema de juzgar eso, pero es su forma de ver el evangelio. Entonces, si eso no se habla, puede generar un conflicto, o sea, si no se mira, porque puede generar un conflicto, está tanto tiempo en la iglesia, tanto tiempo allá, o sea, Dios en su forma de ver dice, no, Dios no necesita que tú estés allá, pero la otra persona mira el servicio como algo de pasión. Entonces creo que eso también es importante mirarlo y tenerlo en cuenta antes de decidir escoger la persona para casarse. Qué lindo, muchas gracias. Y ya para terminar, más que de pronto un consejo, me gustaría lo que les nazca del corazón, darle un mensaje, ya que somos parejas jóvenes, recién casadas, que están en ese primer amor tan bonito. Pues pasa mucho que a veces a las parejas que llevan muchos años, la rutina, los conflictos los absorben. Me gustaría que pronto les dieran un mensaje a esas parejas que llevan mucho tiempo, como de, hey, recuerda esto, o te invito a que no olvides otra cosa. A ver, yo creo que lo primero es entender por qué el matrimonio llegó a esa situación de cotidianidad. Siento que los momentos especiales, las situaciones especiales, los detalles especiales, aunque sean pequeñitos, hacen que el amor siempre esté como alimentándose, exactamente. Y siento que si ya, o sea, el amor pasó a lo cotidiano, a que ya no hay esos espacios especiales como pareja, pues identificarlos y buscar una manera de mejorar o recordar, bueno, cómo fue que nos enamoramos, cómo fue que construimos eso tan bonito que teníamos y por qué. Yo siento que siempre hay que entender el porqué de las cosas, porque es la única forma de uno reconocer que está mal y reconocer que hay algo que debemos cambiar. Y que no sé, que tengan hijos no significa que ya el amor de pareja ya quede como obsoleto, no. O sea, hay momentos especiales que la pareja puede tener en cualquier tipo de circunstancias, de tomar el tiempo de estar los dos juntos, de tomar el tiempo de, si yo soy mujer y sé que a mi esposo le gusta esto, qué lindo yo recordarle a mi esposo o hacer algo especial para él. Si él sabe que a mí me gusta el chocolate, un chocolatico que me lleve una vez a la semana, que no me haga daño, obviamente. Pues que, exacto. No, y eso hace que yo sienta que él está pendiente de mí, que yo sienta que él recuerda las cosas que me gustan y haga que como que el amor otra vez empiece a florecer como empezó al principio. Y qué lindo que cuando tú conoces a tu pareja, sabes qué le gusta, qué es lo que no le gusta, y pues así puedes mejorar las cosas que sabes que están afectando el matrimonio o puedes incentivar las cosas que sabes que alimentan el amor de la otra persona. Sí,
Bueno, ¿qué consejo? Bueno, pues no sacar al Señor de la ecuación. Parece como algo extraño que uno diga, pues somos cristianos, ¿cómo vamos a sacar a Dios? Pero mira que de pronto sin darnos cuenta, a una iglesia en Apocalipsis le pasó. Y le pasó de tal forma que el Señor le dijo, yo estoy a la puerta, o sea, me sacaron. Era la iglesia, era una iglesia, pero habían sacado al Señor. Se puede que sin darnos cuenta nos pase, que saquemos al Señor de la relación, y cuando lo sacamos a Él, ya todo empieza mal, porque Él es el fundamento. Entonces, ¿qué le diría de pronto a una pareja que no está muy bien? Que vuelvan a meter al Señor en la ecuación, en el hogar, que lo llamen, que Él dijo, clama a mí, yo te responderé. Siempre va a estar ahí dispuesto, no importa cuál sea la situación, y después que lo llamen, el Señor va a mostrar cómo hay que hacer, si es por aquí, si hay que mejorar esto, si hay que mejorar lo otro, pero lo primero, llamarlo, o sea, invocarlo de verdad, de corazón, en un altar familiar, en el hogar, porque no solamente es venir a la iglesia, al culto, sino que cada familia, que cada matrimonio tenga un altar personal con Dios, incluirlo ahí, llamarlo, y yo sé que el Señor pues nos va a ayudar a todos. Amén, muchas gracias. ¿Tienes ahí los Sí, aquí botoncitos? tenemos unos detallitos. Amén. ¡Qué lindo! Esos son los botones. Ahí, bueno, ahí. Esos son los botones que los identifican como que participaron en nuestros podcasts. ¡Qué lindo! Muchas Gracias. Aquí dice, soy testimonio vivo del amor de Dios. ¿Y el tuyo? Aquí dice, soy elegido para contar. Entonces se los damos. Qué Muchísimas lindo, gracias por habernos gracias. acompañado. Cada quien escoge el que quiere. Gracias, qué Se ponen lindo. de acuerdo y escogen. De acuerdo. Lo conversan Lo conversamos en la casa. en la casa y escogen el que quieren. Sí, qué Y lindo. bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias Michelle y Alberto. Gracias amor. Y pues los invitamos a que sigan conectados con Elegidos para Contarlo. Los invitamos a que compartan este podcast con alguien que de pronto lo necesite recordar ese amor hermoso que el Señor Jesús ha puesto en su matrimonio. Y pues nada, Dios les bendiga. Bye. Bye.